Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, en este viernes 5 de agosto celebramos nuestra fe y nos disponemos para alimentarnos espiritualmente con el mensaje que Dios nos ofrece en su palabra bíblica y también con su Eucaristía. Ponemos en sus manos nuestras intenciones. Queremos en primer lugar encomendar a nuestros difuntos. Recordamos a Pascual Luciano Labastida Pimentel, Glafira Pérez, Rosa Ríos Vidal, María del Carmen Piña, Bernardino Gómez Olivares, Félix Velázquez Vences, Juan Carlos Escamilla Rodríguez en su primer aniversario, Rafael Ocampo Ortega al 8º mes, David Trujillo Cervantes, Mario González Robledo en su primer aniversario, Carlos González Cruz, José Robledo, Agustín Miranda Juárez, Antonio Pérez Tobar, Esperanza Pérez Méndez, Rafaela Robles Márquez en su primer aniversario, Lourdes Domínguez en su 8º aniversario, Rodolfo Flores Maldonado en su 5º aniversario, Teresa Salinas, Ismael Zúñiga, padre e hijo, Marta Estela Sánchez Reyes, Juan Antonio Ramírez Sánchez, Riciere Mansur Alfaro Ochoa, Antonio Ramírez González y las ánimas del purgatorio. Queremos también pedir por la salud de Judelia Reyes Aguilar, Mercedes Esteves Soto, Arcadio Gutiérrez, hijo, Alfonso Miranda, Willy Ortega, María Guadalupe Méndez Luna y todas las personas que se han enfermado del virus de la pandemia. Le pedimos a Dios que les conceda su salud. También pedimos por los consagrados vivos y difuntos, por la liberación de Omar López Terrenos, y encomendamos a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones, que Dios atienda sus necesidades. Y le damos gracias a nuestro Padre, porque nos muestra su cariño a través de muchas personas buenas que nos ayudan, nos asisten, rezan por nosotros, nos dan buen ejemplo, nos prestan ayuda material y espiritual y nos dan testimonio de vida cristiana. Y ahora les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. Personalmente vamos a reconocer cada uno nuestros pecados. Le vamos a pedir a Dios que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu Hijo único sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores le habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré, te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea oirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, la relación entre la experiencia religiosa, la experiencia de lo sagrado y el dolor tiene sus ambigüedades. Algunas veces hay una presentación muy inadecuada del dolor en coherencia con el servicio a Dios, y otras veces hay una presentación muy inadecuada del dolor sufrido en sí mismo, como si se pensara que eso agradara a la divinidad. Por eso, hermanas y hermanos, necesitamos atender lo que el Santo Evangelio nos va proponiendo, porque ahí vemos cómo Jesús afrontó el hecho del dolor y de su cruz, y cómo también invita a los discípulos a seguirlo a Él en ese camino. El párrafo que hemos leído del Evangelio según San Mateo, leído en forma aislada, separado del resto del relato, no nos orienta, y más bien, en algunos casos, hasta puede desorientarnos. Por eso es necesario recordar el ministerio de Jesús al servicio del reino de Dios, que Jesús cumplió atendiendo a la gente sufriente del pueblo, liberándolos de su sufrimiento. Jesús no vino a aplaudir a los que sufrían, sino a liberar del dolor a los que sufrían. Lo hizo con los paralíticos, con los ciegos, con los sordos, con los tullidos, con los leprosos, con los hambrientos. Liberarlos de su dolor. Eso fue lo que hizo Jesús. Él viene como Salvador y salva a esa gente sufriente de los dolores que les aquejaban. Por eso encontró mucha resistencia, sobre todo en los que no tenían dolor, porque eran los privilegiados. Una oposición férrea en contra suya. Y así transcurre la primera mitad del Evangelio según San Mateo. Al final de esa primera mitad
el apóstol Pedro, como portavoz de los discípulos, reconoce que lo que Jesús hizo lo identifica como el Mesías que trae la salvación, que trae los tiempos de la misericordia de Dios. Y entonces lo confiesa públicamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a partir de allí, nos dice el Evangelio, Jesús comenzó a anunciar que iba a ir a Jerusalén y allí iba a encontrar a los dirigentes que lo iban a crucificar, pero al tercer día resucitaría. Jesús va a Jerusalén no a sufrir, sino a anunciar el reino de Dios, anunciar la salvación de Dios. Y obviamente, como allí estaban los representantes del poder, iba a tener que afrontar esa situación en donde Jesús, hombre sensato, entreveía que le iba a ir mal. Si lejos, en Galilea, lo perseguían, ¿qué no harán en Jerusalén? Pero él cree que viene a anunciar el reinado de Dios y Dios lo resucitará. Y con esa confianza de que Dios estará con él, va caminando a Jerusalén. En ese proyecto invita a los discípulos a seguirlo, pero recuerden que el apóstol Pedro no quería, se le interpuso y Jesús lo tuvo que llamar Satanás, opuesto a los propósitos de Dios. Y una vez que pone a Pedro en su lugar, entonces Jesús invita a sus demás discípulos a seguirlo. El que quiera venir conmigo, no los obliga, los invita. Es cuestión de libertad. Dios siempre respeta la libertad. ¿Qué significa seguir a Jesús? Pues renunciar a su propio proyecto, al proyecto propio, personal, y obviamente la posibilidad de cargar con la cruz. Hermanas y hermanos, seguir a un Mesías perseguido implica también persecución. Pero Jesús va a Jerusalén no porque le guste sufrir, sino porque su mensaje es un mensaje de salvación y quiere librar a todos aquellos que sufren y también a todos aquellos que padecen el sometimiento de esos gobernantes malvados que se enriquecen a costa del pueblo. Jesús les motiva en este proyecto. El que quiera salvar su vida para sí mismo, puede ser que la pierda. Una vida que no vale gran cosa. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Gastar la vida en el proyecto de Jesús, en la causa de Jesús, eso es encontrarle sentido a la vida, darle valor a la propia vida. Hermanas y hermanos, esto quiere decir que Jesús no busca el sufrimiento por sí mismo. El sufrimiento por sí mismo no tiene sentido. Si tuviera sentido y tuviera valor, todos los masoquistas serían personas, modelos de vida. Les gusta sufrir por sufrir. Jesús afronta el sufrimiento como consecuencia de librar a otros del sufrimiento. Afronta la cruz porque les ha quitado de la espalda a muchos
las cruces que los afligían. Ese sufrimiento tiene sentido. En el ambiente familiar, hermanas y hermanos, nosotros vemos que en una época se exaltaba mucho la abnegación materna y a veces se honraba demasiado a una madre que sufría por sus hijos nada más. Era la madre de las películas que siempre era un paño de lágrimas. Hermanas y hermanos, no siempre eso es coherente con el Evangelio, pero sí vemos que muchas de esas mamás y también muchos de esos papás en su vida cotidiana tienen que trabajar duro, superar grandes pruebas, a veces verdaderos sufrimientos, humillaciones, desprecios, precisamente para sacar adelante a su familia. La humillación, el desprecio, los malos salarios, las injusticias no son buenas. Se afrontan porque no hay otro camino para sacar adelante a la propia familia. Hermanas y hermanos, entonces es como en el caso de Jesús, que no buscaba el dolor, sino buscaba liberar a los que sufrían y por eso tuvo que afrontar el dolor. Así, los papás y las mamás, por ayudar a los hijos que están creciendo y estudiando, para sacarlos de esa situación y llevarlos adelante, afrontan muchos sufrimientos. Eso tiene su valor. Recordando en estos días en la vida de algunos misioneros, el padre Juan me platicaba de un obispo del centro de Italia que cuando cumplió los 75 años presentó su renuncia y decidió irse a prestar servicio a una parroquia de la República de Honduras como un párroco más, siendo obispo, jubilado. Podía tranquilamente haberse quedado en su propia patria y allí vivir con buena serenidad, pues el tiempo de su jubilación, que bien merecido lo que tenía después de tantos años de servicio. Y sin embargo, hermanas y hermanos, sintiéndote con fuerzas, con entusiasmo y con voluntad de servir, decidió ir a otra tierra, hablar otro idioma, tratar a otra gente, experimentar las limitaciones de un país en desarrollo, precisamente por servir, por seguir la causa de nuestro Señor Jesucristo, servir como Jesús, ayudar a los demás como Jesús. Hermanas y hermanos, estupendo ejemplo de vida. El año pasado tuve la oportunidad también de visitar el país de Guatemala en los tiempos en que se preparaba la beatificación de los mártires del Quiché. Recordamos nosotros la civilización maya Quiché, parte en Yucatán, muy buena parte en Guatemala. La zona del Quiché, una tierra pródiga,
y por lo tanto también una tierra ambicionada, una tierra donde todavía hay muchísimos pueblos originarios, muchísima gente quiché, y precisamente por los recursos, un foco de la avaricia de los de siempre. Y la gente tiene que defender lo que es suyo, lo que es herencia de sus padres. Y allá en los años 80, lógicamente, fueron acosados, pretendían hacer expropiaciones y cometer todo tipo de despojo y de atropello. Allí trabajaban algunos misioneros españoles. Los misioneros españoles tomaron la causa de la defensa de la cultura, de las propiedades, de la integridad de los pueblos indígenas. Pues la barbarie del poder establecido eliminaron a varios indígenas y entre ellos a 3 misioneros españoles. Estos misioneros podían haberse retirado de esas tierras, tanto no eran de ellos, y podían haber salvado su vida. Cuando las cosas comenzaban a hacerse difíciles, podían haber escogido el camino de la paz para sí mismos, salvar su propia vida. ¿Quién les podría recriminar? Pero ellos conocían el Evangelio. El que quiera salvar su propia vida la perderá. Y ellos se jugaron la vida con las poblaciones a las que servían. Y entonces se entiende que el que pierde su vida por mí, la encontrará. Hermanas y hermanos, no buscaban sufrir. Ese no era su objetivo final, era estar cerca de su gente, animar a la gente de sus parroquias, sostenerlas en la esperanza, darles consuelo en las dificultades, como lo hizo Jesús. Y por eso fueron beatificados los 12, 15 catequistas, hubo sin duda más que fueron martirizados, y también esos misioneros de origen español. Hermanas y hermanos, con esto ilustramos un poco el modo como Jesús entendió su crucifixión y el modo como algunos seguidores de Jesús han entendido el gastar su vida por los demás y cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo al servicio de los demás. El dolor por sí mismo no tiene ningún sentido. Jesús siempre que pudo, cuando lo perseguían y lo iban a atrapar, se les escapaba. Se les escapaba. Porque tenía que continuar adelante en el servicio al reinado de Dios. Y cuando lo atraparon a escondidas por traición, afrontó lo que tenía enfrente, confiando siempre en que Dios lo iba a ayudar y lo iba a sacar de esa terrible muerte. Hermanas y hermanos, es el camino de Jesús y el camino de muchos otros que han seguido como discípulos y discípulas suyos el que nos ilumina. Y creo que si hoy recordamos a algunos difuntos de nuestras familias, los recordamos porque ellos también gastaron su vida acompañándonos a nosotros y ayudándonos a nosotros. Ojalá y todos
los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, gastemos nuestra vida como Él, librando del dolor a todos aquellos que nosotros podamos ayudar. Hemos leído también como primera lectura un pasaje de un profeta de tiempo antes del exilio en Babilonia, el profeta Nahum. Le tocó ejercer su ministerio en un tiempo muy parecido al nuestro, en que la potencia dominante, la potencia del norte, Asiria, capital Nínive, estaba declinando, signos claros de decadencia, y en que surgía otra potencia, no mejor, el imperio babilónico. Y al profeta Nahum, que recordaba muy bien todos los atropellos que había cometido Asiria en contra del pueblo de Dios, cuando finalmente Nínive cayó bajo el poder de los babilonios, el profeta lo ve como una buena noticia y lo celebra. Lo celebra como mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. El malvado ya no volverá a invadir al pueblo de Dios porque ha sido aniquilado. Y Dios restaurará a su pueblo. Y luego, después de este mensaje de buenas noticias, el profeta habla de Nínive como ciudad sanguinaria, llena de mentiras y de despojos, que nunca ha cesado de robar. Esas son todos los imperios y todas las potencias coloniales, ciudades sanguinarias, llenas de mentiras y de despojos, que nunca cesan de robar. La caída de Nínive es algo que el profeta Nahum celebra. Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Hermanas y hermanos, los poderes, los imperios que someten a los pueblos tienen su ascenso y tienen su caída. Ninguno es para siempre. Para los pueblos sometidos, la caída de un imperio es motivo de celebración, motivo de darle gracias a Dios y de bendecirlo, porque ya no va a haber más quien siga cometiendo injusticias. El profeta Nahum nos lo enseña. Ojalá nosotros, hermanas y hermanos, vivamos siempre con esta esperanza de que los males de la opresión no son males eternos, no son males para siempre, y que nunca hay que resignarse. La resignación es contraria a la esperanza. Dios siempre abrirá un camino para su pueblo, y los poderosos, los imperialistas, siempre tendrán su caída. Subieron y caerán. Eran y ya no son. Que nosotros vivamos contrarios a la resignación y poniendo en Dios, el Dios de la historia, el Dios del amor, de la paz y de la justicia, poniendo en Él nuestra esperanza. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Este
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te rogamos, Señor, por este sacramento que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo, que nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Pascual Luciano Labastida, Glafira Pérez, Rosa Ríos, María del Carmen Piña, Bernardino Gómez, Félix Velázquez, Juan Carlos Escamilla, Rafael Ocampo, David Trujillo, Mario González, Carlos González, José Robledo, Agustín Miranda, Antonio Pérez, Esperanza Pérez, Rafaela Robles, Lourdes Domínguez, Rodolfo Flores, Teresa Salinas, Ismael Zúñiga, María Estela Sánchez, Juan Antonio Ramírez, Riciere Mansur Alfaro, Antonio Ramírez y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a servir al reino de Dios y también nos enseñó a pedírselo a nuestro Padre. Y por eso decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Habrá 2 ministros distribuyendo la Sagrada Comunión. Acérquense por el pasillo del centro. Las personas que no van a comulgar pueden sentarse. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que nos conduzcas a tu gloria, la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero de la Santa Cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, hemos encomendado a Dios a nuestros seres queridos, ellos que gastaron su vida por nosotros y junto con nosotros, que Dios los tenga en su santa gloria. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche. Gracias.